Hola, en esta oportunidad voy a explicar sobre los factores bióticos, relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Los factores bióticos son organismos que influyen en un ecosistema refiriendo a la interacción entre los individuos. Tipos de relaciones intraespecíficas. Por competencia se produce cuando no hay recurso, alimento o territorio suficiente para todos. El resultado suele ser un conflicto que se acaba con la expulsión del grupo o incluso la muerte de los individuos que luchan. Asociaciones familiares. Se origina con la formación de una o varias parejas tipos. Monógama. Constituida por una pareja y su descendencia. Se da sobre todo en aves como el cóndor andino. Sus crías se quedan con los padres hasta 2 años antes de enfrentarse al mundo. Polígama. Formada por un macho con muchas hembras y sus hijos, por ejemplo el guanaco. Asociaciones gregarias. No existen vínculos parentales ni familiares, normalmente son temporales. Por ejemplo, el guanaco también es un animal gregario conformando grupos familiares polígamos. Asociaciones estatales. Presenta diferencias morfológicas revelando las distintas funciones que desempeñan, por ejemplo, las abejas o las hormigas. Los individuos no pueden sobrevivir fuera de la sociedad que han creado. En una colmena de abejas puede haber hasta 50.000 individuos que descienden de las abejas reinas, la encargada de poner los huevos. Este es un ejemplo de las abejas. Asociaciones coloniales formadas por individuos que están unidos físicamente entre sí, conectados por una serie de canales aparentando ser un individuo único. Por ejemplo, las salamandras, las abejas. En el caso de las abejas también porque existe una unión, es decir, una continuidad entre los organismos. Relaciones interespecíficas se establecen entre individuos de diferentes especies. Por competencia, aparecen cuando el recurso que comparten es limitado como la luz, agua, alimento, etc. Relación de mutualismo. 2 o más individuos se asocian temporalmente, no de forma permanente ni obligatoria. Por ejemplo, las abejas aprovechan el néctar de las flores y ayudan a polinizarlas, por lo que ambas especies se benefician. En el otro caso, el oso andino es un dispersor de semillas de especies estructuralmente importantes para los bosques. Relación de simbiosis, parecida al mutualismo, ya que las 2 especies salen beneficiadas, pero se diferencian en que se trata de una relación obligada. Las 2 especies no pueden vivir de forma independiente y se necesita para subsistir. Ejemplo, las rumiantes, ovejas, camellos tienen microorganismos en el estómago que le ayudan a digerir las células de los vegetales que comen. Los 2 se benefician. En otro caso, algunas bacterias viven en las raíces de las plantas leguminosas y le permite fijar el nitrógeno para poder sintetizar proteínas. Las bacterias reciben alimento. Relación de depredación. Se establece cuando una especie de depredador se alimenta de otra presa que normalmente muere para alimentarse. Por ejemplo, el lobo y el cordero, el gato y el ratón, y en este caso la imagen que presenta. Relación de parasitismo. Una especie se beneficia parásito viviendo a costa de otra que se perjudica hospedador, del que toma alimento y hasta alojamiento. Le produce daño pero sin llegar a matarlo. Ectoparásito, endoparásito. Son los tipos. Ectoparásito. Vive sobre el cuerpo del hospedador, por ejemplo, pulgas, garrapatas, etc. Endoparásitos. Son pequeños organismos, principalmente gusanos y protozoos, que viven en el interior del cuerpo del animal. Relación de explotación. Grupo de individuos resultan beneficiados de otros que son perjudicados. Por ejemplo, el delfín rosado. Relación de mensalismo. Se establece entre 2 organismos en la que uno impide que el otro crezca. Por ejemplo, el árbol upuna impide la llegada de la luz solar a las hierbas que se encuentran en el suelo. Relación de comensalismo. 2 especies en la que una de ellas comensal se beneficia de la otra pero sin perjudicarla. Ejemplo, el pájaro carpintero que tiene su nido en un árbol, es decir, está obteniendo un beneficio del mismo. Relación de inquilinismo. Una especie inquilino encuentra cobijo en una estructura de otro organismo al que no perjudica ni beneficia. Ejemplo, los ratones que viven en las casas. Tanatocresis es la manera de aprovechamiento que efectúa una especie, ya sea de una o varias partes de un cuerpo sin vida de otra especie. Por ejemplo, el ave pinzón tiene habilidad suficiente para valerse de algunas estructuras de planta. Foresis. Organismos que utilizan a otros seres vivos de diferentes especies para lograr transportarse. Ejemplo, la mosca doméstica, capaz de transportar organismos. Epibiosis. Se establece cuando un organismo inofensivo vive encima de otro ser vivo. Por ejemplo, las algas en las tortugas. Relación de ramoneadores. Atacan a un grupo de presas en su vida, sin embargo no las atacan sino las consumen por partes de ellas. Neutralismo. Ocurre cuando 2 especies que conviven en un mismo lugar no se afectan ni se benefician.